a don Juan Carlos Tardón, que me ha permitido estar acá porque pues él de alguna manera me encontró, no sé cómo, pero lo agradezco mucho. Soy Gonzalo Luengo, soy profesor de inglés, hago clases de pre-kinder a octavo en una escuela rural, en escuelas rurales hace 7 años, y me dedico a la genealogía desde el año 2003. Partí como muchos por un tema personal y de la familia propia, y terminé colaborando en un centro de historia familiar donde trabajo hace ya 11 años, o sea, voy yendo 11 años, 10 años puede ser, en Chillán. Yo soy de Chillán. La charla que les quería compartir y que hablé con don Juan Carlos es para lograr entender cómo funciona la genealogía desde la nada. O sea, si alguien no entiende nada de genealogía, pues la idea ahora es entender al menos algo. Y por eso se llama Genealogía en Chile, de la técnica al grupo humano. Ya vamos a entender por qué. La genealogía se define por el diccionario de Oxford como la ciencia que estudia la ascendencia de una persona y la historia de esa familia. Para trabajar en genealogía se usa, como en cualquier otra materia, estándares. Y un estándar básico es el árbol genealógico. Los perros también tienen árbol genealógico, los gatos también y los caballos, y esos árboles se llaman pedigrí. Entonces, cuando piensen en pedigrí, pues no piensen en comida para perros, porque pedigrí significa árbol genealógico. Cuando un perro tiene pedigrí, si alguien le dice, oh, mi perro tiene pedigrí, ¿por qué es? Porque hay un árbol genealógico del perro que dice de quién es hijo el perro, de quién es nieto el perro, de quién es bisnieto el perro, y con eso se certifica pues la raza misma del perro y que viene de un abuelo que tenía una cola de tal tamaño y por eso él la heredó, y así es como se venden los perros, etc. Y los humanos pues lo ocupamos también. Ahí ustedes ven este pedigrí de perro y este pedigrí de gato. Entonces, para construir nuestra genealogía, partimos de esa base en general, con la persona en particular que estamos estudiando, que va acá. Este es un modelo de pedigrí, o árbol de costado que se llama. Arriba va siempre el padre y abajo va la madre. Entonces ustedes, cualquiera de estas líneas horizontales que ven acá, las más grandes, por ejemplo esta, el que está ahí es el padre y la que está ahí es la madre. Entonces, bajo esa lógica uno va construyendo su ascendencia. Pero ¿cómo ir construyendo ese árbol? Porque yo puedo saber quiénes eran mis abuelos y tal vez alguno de mis 8 bisabuelos, pero no tengo idea tal vez de mis 16 tatarabuelos, que en general alguien puede tener. ¿Y cómo llego yo a eso? Consultando fuentes escritas. ¿Y qué datos deja una persona a través de su vida? Cuando nace, la persona pues se le hace una inscripción de nacimiento. Cuando son niñitos en algunas religiones como la católica, los bautizan lo más pronto posible. Después alguien normalmente pues se casa y después muere. Entonces esos 3 hechos se llaman hechos vitales, y los registros son los registros vitales básicos que deberíamos tener para cada persona en nuestro árbol. Entonces, ¿qué saco yo de la partida de nacimiento de alguien o de bautismo? Puedo saber el nombre de los padres, de los testigos del nacimiento, que pueden ser muchas veces amigos o parientes, y ahí nosotros vamos descubriendo la historia de la familia, porque si, no sé, si tu padrino fue Andrónico Luxich, y vaya pues, tu familia se relacionaba muy bien y tuvo un gran padrino. Y ahí uno entiende el contexto. Nosotros sabemos quién es Andrónico Luxich, pero de pronto tenemos que darnos el trabajo de entender quién era el padrino particular, tal vez de un antepasado de nosotros, y uno se puede llevar sorpresas, porque tal vez en 200 años más nadie va a saber quién era Andrónico Luxich. Entonces tenemos que pensar en esa lógica. En el matrimonio, en los registros de matrimonio, pues se saben los nombres de los padres de los contrayentes de ambos, si es que ambos son hijos legítimos o reconocidos. Y en la defunción no solamente se sabe el nombre de los padres, sino también del cónyuge, si es que se casó la persona, y datos del nacimiento. Entonces, a partir del nacimiento, por ejemplo, yo parto con el nacimiento de un abuelo,
puedo saber el nombre de los padres, sé que el abuelo nació, por ejemplo, en 1930, en Coronel, por ejemplo. Entonces, ¿dónde tengo que buscar el matrimonio de los papás? Uno supone, en Coronel, antes de 1930. Y ahí paso al matrimonio y me entero del nombre de los abuelos y así hacia atrás. Esto a grandes rasgos. Y acá tenemos ejemplos de documentos. Estos son certificados del registro civil. Estos eran los antiguos. Esta fue una edición que se llama de papel continuo, que se llama. Y acá están escritos a mano. Entonces tenemos que entender bien una lógica de esto. Los certificados son un mero resumen. Cuando uno indexa una partida como esta de nacimiento, uno que le saca algunas cosas, no saca todo. Y los certificados que entrega el registro civil son como si fuera una indexación. De hecho, es una indexación definiéndolo de alguna manera. Acá podemos seguir, eso era de nacimiento, acá hay un certificado de matrimonio. Esto es una información matrimonial. Cuando la gente se casa, siempre tienen que tener en cuenta que tanto en la Iglesia Católica como en el registro civil, antes de casarse, la pareja se presenta, se manifiesta, y eso se llama el manifiesto del matrimonio. Después llega el matrimonio mismo y hay un acta, donde se pone paso a paso lo que dijo el juez, por ejemplo, aceptáis por tu legítima mujer A, todo eso queda escrito, y eso ustedes pueden tener acceso a ello pidiéndolo en el registro civil. Para esto tienen que considerar tener el número de inscripción y el año en que ese hecho sucedió. Ahí tenían uno de la Iglesia Católica. Acá hay más documentos, estos son de defunción y este es de sepultura, que eso ya corresponde a registros eclesiásticos. Y de esa manera nosotros pues podemos ir construyendo nuestro árbol genealógico con todos esos papeles, para poder probar que yo pues soy nieto, bisnieto, tataranieto, etc. Uno no tiene cabeza normalmente para retener los 63 o 64 nombres que son el total de personas, incluyéndonos nosotros, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo. Entonces, uno que ya está acostumbrado, yo ya me lo sé, creo, pero lo normal es que uno no tiene cabeza. Entonces es normal que uno cuando parte no sabe nada, o sabe de los abuelos y los bisabuelos, pero quedan los registros. Y eso es lo que acabo de explicar. Otros registros, como los que mostró la profesora Carola, son de propiedades, por ejemplo, testamentos, posesiones efectivas. ¿Dónde se encuentra eso? En los conservadores de bienes raíces y los notarios. Cuando uno compra una casa y uno dice, esta casa es mía, ¿cómo prueba que es suya? Porque cualquier persona en Chile puede ir al libro de propiedades, lo abre y dice, sí, esta casa es de él. ¿Y cómo lo obtuvo? Porque la heredó de su papá, por ejemplo. Y ahí nosotros tenemos un dato, tenemos el nombre del papá de alguien. Y eso está en los registros de propiedades, que pueden ser por testamento o posesiones efectivas, bueno, testamentos que dan paso a una posesión efectiva, etc. Hay un sitio muy importante que es documentos.archivonacional.cl. Ustedes ingresan ahí y tienen acceso a material que esté indexado, así como acá en la iglesia se indexa voluntariamente. El Archivo Nacional, sus propios operarios, su gente que trabaja, indexa también, e indexa los archivos de propiedades. Entonces esto es clave. De pronto nosotros no tenemos seguridad de dónde nació un bisabuelo o un tatarabuelo, ahí puede que esté. Tienen que revisar, eso sí, los años que abarca esto, porque ustedes dicen, pucha, voy a ver la herencia de mi mamá que murió en el año 80. No va a salir lo más probable, porque esto de acá abarca años mucho antes, de 1950 hacia atrás, entre 1830 y 1950 algunos. Todo varía de cada lugar y hay un listado. Después pueden preguntar eso. Y el conservador de bienes raíces de Coronel, conservadorcoronel.cl, es muy reciente, pero les puede servir como orientación igual. Ustedes van al sitio y hay un índice automático, ustedes anotan el nombre y hasta la última inscripción que se hizo ayer jueves aparece en conservadorcoronel.cl. Y ahí está la dirección para que alguien, bueno, más de alguien debió haber ido alguna vez acá presente al conservador. La importancia del trabajo en conjunto. Esas fotos que están ahí son del Centro de Historia Familiar
donde he tenido la oportunidad de compartir toda mi vida, es como mi casa, es mi casa. Y la importancia de ir al Centro de Historia Familiar. Cuando ustedes tienen todos estos papeles, es bueno compartirlos, porque de esa manera nosotros vamos a encontrar más familiares y puede que por la rama de ellos nosotros demos con antepasados más lejanos. Eso es una sola cosa. Entonces el Centro de Historia surge como un lugar para compartir y hablar con las personas. Ahí ustedes pueden trabajar, imagínense acá mismo en el Coronel, 2 familias pueden estar trabajando en el Centro de Historia de acá y ambos son parientes y no saben. Pero cuando están trabajando y ellos hablan y de pronto cierran el Centro de Historia y se van a la cocina a tomar once, siguen hablando y ahí, ese nombre me parece conocido, comparemos y match, o sea, coincidencia. Y en el Centro de Historia Familiar, lo más importante es que hay personal que es instruido. Yo mismo como voluntario del Centro de Historia Familiar, durante estos 8, 10 años que he estado trabajando como tal, pues a mí me han, o sea, no quiero decir forzado, ya lo dije, pero me han alentado a estudiar y ponerme al día con cada cosa que Family Search hace, porque siempre va a la vanguardia. O sea, es increíble. Revisión bibliográfica. Existen libros, genealogías ya hechas. Hay que tener mucho criterio con esto, ya lo vamos a hablar después. Hay un libro máximo que es Familias Fundadoras de Chile, es una obra, perdón, que se divide en 3 tomos, que resume un periodo de investigación de varias personas que se han dedicado a hacer genealogía en Chile desde fines del siglo XIX hasta la década del 90, donde se da un listado de familias que se les considera fundadoras. No voy a entrar en detalle, pero si quieren saber, pues ese es un libro de cabecera, es de difusión. Me refiero que no es para gente tan especializada, pero es una gran oportunidad, es una ventana. Esto, para alguien que parte en genealogía, ve esto y ahí ya cae, queda enganchado completamente. Publicaciones del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, que están en genealogía.cl. Pueden ver estudios, pues que como ya les digo, familias que ya están hechas, están investigadas, que por supuesto nunca se termina de investigar. Eso es otro mito. Nunca crean que porque yo tengo un pariente, no sé, yo tengo un pariente que es miembro de la iglesia en Santiago y él ya hizo la genealogía. Eso no. Yo creo que muchos acá lo pueden tener claro, pero nunca digan eso, porque la genealogía no se termina nunca y gracias a la indexación vamos a descubrir grandes misterios. Y en internet hay un gran sitio que es genealog.cl, que es una recopilación de todas las familias, o varias, o muchas de las que están en Familias Fundadoras de Chile, y otros libros que yo no he mencionado acá, genealog.cl. Y en el Centro de Historia Familiar hay algo genial, hay acceso gratis a sitios pagados, o sea, como miembros de la iglesia, se tiene acceso con el nombre de usuario y la clave de miembro, que es el mismo que se ocupa para Family Search o para la tienda de la iglesia, y con ese mismo dato uno saca una cuenta premium en sitios web iguales a Family Search, o que tienen la misma temática, pero que tienen más datos que nos pueden complementar. Pero sin ser miembro de la iglesia. Alguien que no es miembro puede venir al Centro de Historia y si los computadores están conectados bien, también tiene acceso gratis, sin necesidad de clave y nada. Sobre la veamos este video, es cortito, y no tiene sonido, así que no se preocupen. Este es un video que muchos tal vez pudieron ver, es de una capacitación de Family Search, y una persona que se quiere subir al árbol, ¿y qué hace? Se sube a la rama al tiro se subió a la rama, ¿y qué le va a pasar? Ahora ya no aguanta más aquí. Ahí pues cae. Pero sin embargo, si él empieza desde abajo y va ordenadamente subiendo el árbol, como ustedes ven, haciendo el pedigrí de nosotros, la ascendencia, investigándola paso a paso, desde nosotros mismos, podemos llegar con seguridad a un fin. Y muchas veces, y nosotros lo más importante, no sabemos el fin. Entonces uno no tiene que decir, yo quiero descubrir mis antepasados que eran españoles de hace 5 siglos.
No, uno tiene que estar abierto a cualquier cosa porque uno se va encontrando con cualquier sorpresa. Uno se encuentra con que, por ejemplo, el abuelo no fue reconocido por ninguno de los papás y hay alguien vivo del abuelo, del abuelo, del abuelo de mi abuelo que me cuente quién eran los papás. No hay. Entonces ahí tenemos que tener la capacidad de poder seguir adelante nomás y de pronto puede salir algo. Pero eso, el fin no lo sabemos, no lo sabemos. Y sobre revisión bibliográfica, algo que cito yo de Luis Liramón, que es un historiador chileno, dice: la dedicación a la genealogía requiere seriedad, verdad y humildad, y además una cierta dosis de caridad, veracidad en la exposición y desarrollo de las filiaciones. O sea, si yo digo que mi abuelo era descendiente del presidente, no sé, Blanco Encalada, entonces yo tengo que mostrar un papel que diga, oye, es verdad. O sea, no es cuento mío. Entonces, veracidad. Evitando caer en fáciles y tentadoras conclusiones. Por ejemplo, si yo soy Vázquez, entonces necesariamente soy pariente de Paul Vázquez de Dinamita Show. No. Entonces, yo tengo que tener pruebas que prueben que tenemos un ancestro en común. Y eso, tener cuidado en comprobar las cosas con papeles. Y ahí requiere de mucha paciencia. Y vamos a terminar con esta última parte, que es el grupo humano, porque eso fue la técnica, y esto se llama grupo humano, porque tal vez no lo recuerdan, pero la presentación decía de la técnica del grupo humano. Entonces, el grupo humano. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a hacer su genealogía, se da cuenta que, y bueno, y muchos estudios, particularmente familias fundadoras de Chile, que les mencioné antes, que son estos 3 tomos, y bueno, y antes de familia fundadora, los investigadores se daban cuenta que nosotros teníamos familia en común, pero antigua, que al final todos llegábamos donde mismo. Y así pasa que en algunos países o sociedades, por ejemplo Chile, este es el caso de Chile. En el caso de Chile hay grandes familias que reúnen a todos, que nos hacen a todos parientes. Hay una en particular que se llama Gaete, que se llama, el apellido más primitivo era Ortiz, Ortiz de Gaete, y la historia es simple. Marina Ortiz de Gaete era la señora legítima de Pedro de Valdivia, ellos se casaron en España, Pedro vino a Chile, murió acá, Marina llega acá a Chile, sale del barco y se entera que murió el marido, pero ella no llegó sola. Empezaron a llegar los primos de ella, o los hermanos, o descendientes de ellos, porque obviamente tenían al cuñado, pues que fue el gobernador de Chile y tenían la posición. Entonces así se fue conformando la sociedad chilena. Y casi todo Chile viene justamente de hermanos de Marina. Yo conozco a varios acá. Levanten la mano que eres descendiente de un hermano de Marina. Bien, ahí hay un descendiente de un hermano de Marina. Perfecto. Yo también vengo de 2 hermanos de Marina. Se casaron entre primos. Como Shelby. El que no entiende, no entiende. Ya. Pero eso no solo pasa en Chile. En Estados Unidos o en los países anglosajones, por ejemplo, hay otras familias como la familia Howland, que hace que José Smith y su señora Emma Hale fuesen primos en, hermano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, primos en 6º grado, al menos ese es un parentesco. Emma Hale con su, flamante marido, y al mismo tiempo ellos descienden de esta familia Howland, descienden también Winston Churchill, descabellado. Pero esto se concluye al estudiar profusamente varias familias, uno sin querer llega. Esto es sorpresivo, uno no lo pide. Y esta es una que me fascina, y es que los príncipes, el príncipe de la corona de Inglaterra, el hijo del príncipe de Gales, o el príncipe de Gales, Carlos, el marido de Diana, de la princesa Diana, es primo en 16º grado de Barack Obama. Y eso es cierto porque se siguen las genealogías de ellos, en particular porque esta gente es famosa, porque los genealogistas tienden a estudiar ciertos personajes sociales para poder probar que efectivamente todos tenemos los mismos. Toma como ejemplo. Y la genealogía se ve reflejada en la Biblia. Ahí ya no es genealogía, es teología. Hay muchos misioneros, por ejemplo,
que llegan de Utah, etcétera, que son de familias con raigambre de iglesia, que son nietos de obispos, que son tataranietos de alguien que escribió un himno, y siguen para atrás y llegan hasta Adán y Eva. Eso es muy complejo de tratar, y ahí eso es teología, no es genealogía. Entonces ahí hay que hacer un análisis, pues, de iglesia. Eso ya, porque ahí llegan a Adán y Eva y pasan por esta línea. Ustedes ven, esto es una Biblia muy vieja que muestra la descendencia de Adán y Eva. Entonces, estudiar la genealogía es algo relevante, y la genealogía está presente en todas las culturas. Así como yo hablé todo esto que es del mundo occidental, hay en China una sociedad de descendientes de Confucio, que fue un filósofo chino. Y estas familias pues se reúnen en torno a eso, para que vean ustedes la importancia de la genealogía para cualquiera, en cualquier parte del mundo. Entonces, la importancia se ve reflejada, ejemplo, en la Biblia para explicar la genealogía de Jesús. En el libro de Mormón y la Biblia son genealogía pura y dura, es la historia de una familia, de familias. En la literatura pues fantástica, inventada, 100 años de soledad, la base es una familia. Uno ve cómo a través de la historia que inventa el autor de 100 años de soledad, un abuelo que se llamaba de tal forma, se parece mucho al nieto que se llama igual, como que hay una conexión espiritual y mágica. Entonces el autor recurre a la genealogía para poder hacer su libro. Y ahí hay el árbol genealógico de la familia que retrata 100 años de soledad. Star Wars también, antes de las películas que se han estrenado en el último tiempo, que las compró Disney, existía este universo extendido que se llama, o sea, el invento más amplio de George Lucas, que fue el que lo hizo, y él también recurre a la genealogía. Y ven cómo, en el reflejo de estas imágenes de historieta, pues, si bien la reina Amidala era buena, pues el caballero no era muy bueno, pero Luke salió bueno, y Leia salió buena, pero el nieto salió malo, porque es familia y es genealogía. Entonces, con esto vemos cómo se recurre a la genealogía. En Harry Potter es lo mismo, esto ya se reveló con mayor detalle, Voldemort es pariente de Harry Potter. Estos son inventos, obviamente, pero es para que vean cómo se recurre a la genealogía, porque es importante para explicar historia. En el libro hablando de que al final todos somos parientes y todos somos primos, en el libro de Mormón, yo cito esta parte, ustedes ven que es segunda de Nefi 12:19, donde dice: y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía. O sea, él tuvo una visión de que finalmente, a futuro, las generaciones se reúnen. Es increíble. Y esto lo dice Jesús Larios y Martín, que es un genealogista español muy reconocido, académico. La genealogía es tan antigua como la familia, pudiese decirse que nació con ella. Esto, por supuesto, es un pensamiento muy personal de él. Dice: fue deseo de Dios la genealogía, creador del linaje humano, que honráramos a nuestros padres, con cuya palabra quería significar a nuestros ascendientes. Y esto lo dispuso como ley. En eso me quería detener. Cuando nosotros estamos, como ven que todos somos parientes, una gran forma, y esto es algo, como le digo, muy personal y ya pues con tintes netamente religiosos, una forma de, y que yo lo digo acá, porque no lo voy a decir en otro lugar, pues de honrar, una forma de honrar a nuestros padres, porque ¿quiénes son nuestros padres? No son nuestros padres, nuestros ancestros. ¿Cómo los honramos bien? Pues dándole la mano al prójimo. Porque ellos están allá y pues nosotros venimos finalmente de ellos. Entonces darle la mano al prójimo es darle la mano a mi antepasado. O sea, a mí mismo le debo mi vida a alguien que está allá y él le debo la suya allá. Entonces pues es todo medio cíclico. Eso es todo.